Bueno, ahí ya tenés de vuelta el host. Perfecto. Como te dije, vamos a guardar unos minutos más, si no tenés inconveniente. No hay problema, profe. Cuando usted me diga, arrancamos. Bueno, hola José, vi que estás ahí. Laura, no sé si estás, no te veo en la lista. Sí, Sí, acá hola. estoy Sí, Rubén. ahora sí, a Laura también la vi que está en la lista. Así que, Ok. Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Bueno, un par de minutos y comenzamos la presentación. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Buenas tardes a todos. Eh, Hoy, para iniciar la clase, está con nosotros Nicolás Miño, que pertenece a la incubadora, creo que es, y los va a invitar a ustedes a participar del Rally de Innovación. Él va a hacer una presentación. ¿Mm? Así que los dejo con Nicolás. Así que, Bueno, buenas noches, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Nicolás Miño, soy becario de la Fundación Intecnor. Para quien no la conoce, la Fundación Intecnor es una incubadora de empresas con base tecnológica y uno de nuestros principales pilares es promover la innovación y el emprendedorismo. Es por eso que hoy le voy a presentar el Rally Latinoamericano de Innovación. Es una competencia latinoamericana y a continuación le voy a compartir un video con la presentación. ¿Se ve? está cargando. A ver, Hasta ahora vemos la pantalla azul nomás. ahí está. A ver, ahí está. No sé si tiene audio, no se escucha, no sé, audio. ¿Se escucha sin audio? Sí, no se escucha. No, no tiene audio, pues, al menos. A ver. Yo lo escucho el video. Yo lo escucho el audio, pero no sé por qué ustedes no lo escuchan. A ver. ¿Qué pasó? No se ve más. Si dejaste de compartir. Ah, tenés que compartir la pantalla y audio. Ujú. A ver. En opción. Opciones avanzada para compartir. Disculpen que no. Ajá. Ahí está.
¿Ahí escuchan? Ahora sí. Gracias, disculpen. Muy bien. Ahora les voy a mostrar un video de los ganadores del Rally 2019, que los ganadores fueron estudiantes de nuestra facu, fueron estudiantes de Ingeniería Química, y le van a contar su experiencia. El rally fue una experiencia nueva en la que tuvimos que solucionar problemas con muy poco tiempo y bajo mucha presión. Sin embargo, lo pudimos hacer trabajando en grupo y con la ayuda de los profesores que nos brindaron su conocimiento para poder ordenar nuestras ideas. Es, la verdad, impresionante lo mucho que se aprende en el rally, tanto por el trabajo en equipo, como por tener contacto con gente de otras carreras, como por intentar solucionar problemas que capaz que nunca se los plantearon. Por eso es una experiencia que recomiendo mucho y que se inscriban, que no se van a arrepentir. Personalmente me inscribí el año pasado al rally con mucho miedo y me terminé llevando una experiencia muy linda. Poder interactuar con chicos de otras carreras está genial y la ayuda que recibimos de los profesores que te hacen ver desde otro punto la solución que vos estás planteando a este problema está muy bueno y la verdad que recomiendo mucho inscribirse al rally. Y este año, la Fundación Intecnor, como todos los años, es sede de la competencia en la ciudad de Resistencia. Y este año, como es de manera virtual, preparamos una serie de talleres pre-rally como para ayudarlos a prepararlos para la competencia. El primer taller será el martes 18 de septiembre, estará a cargo del ingeniero Fabio Maximchuk, y en este taller nos va a presentar una herramienta que se llama Lighting Decision Jam. Es una herramienta que te ayuda a crear soluciones y luego validar las soluciones para los problemas planteados. Y el segundo taller va a ser el sábado 26 de septiembre a las 10:30 horas, a cargo de la doctora ingeniera Verónica Volati. Ella nos va a mostrar prácticas Kanban y un software que se llama Miro. Sirve como para administrar tareas y eso. Básicamente estos dos talleres les va a ayudar muchísimo en la competencia y por eso le invitamos a que participen. En pantalla le dejo el link de la inscripción y le invito a que pasen por nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden encontrar como Fundación Intecnor. Para más información, para cualquier cosa que necesiten, no duden en consultarnos. Los esperamos en nuestras redes y muchas gracias por el tiempo y su atención. Muchas gracias, profe. Está muteado, profe. Te decía que no te vayas. Quedan para los alumnos si quieren hacer alguna pregunta o quieres hacer alguna otra cosa. Sí. Sí. Cualquier consulta. Así que los invito al que quiera hacer alguna pregunta. Yo sé que por ahí recién están en segundo año, pero a veces les cuesta animarse a hacer algunas actividades, pero
creo que en realidad han participado alumnos de todos los niveles, ¿no es cierto? Exactamente. Más que nada sí, es para alumnos de segundo, de tercer año, y después lo de cuarto y quinto se le van complementando. Es como que tienen con ayuda, son como una ayuda para los chicos de primero, de segundo y de tercero, más la ayuda de los profes. Mm. Sí. Así que si alguno quiere hacer preguntas, De todas formas, como les dije, le invito a pasar por nuestras redes, ahí van a estar toda la información, nos dejan un mensaje y no vamos a tener ningún problema en ayudarles. bueno, parece que no tienen preguntas, no tienen eh, nada Profe, que... mi Sí, única Rocío. duda es que decía martes 18 de septiembre y es viernes. Es lo único que vi en el Power. No sé si es martes 15 o viernes 18. Puede ser que esté mal la fecha. Es el 15. Claro, sería el martes 15. Exacto. Es martes, sí. Exacto. Ujú, sí, sí, Así que, exacto. Lo voy a avisar ya para corregir. Gracias. bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Mm. O sea, por lo que me han participado, los alumnos que han, digamos, hecho el rally en años anteriores, siempre me han comentado que son una experiencia muy, muy motivadoras y muy, muy buenas. Ujú. Así que sería importante de los que puedan participar. Mm. Eh, por ahí el objetivo, o sea, siempre que a uno le gusta ganar, ¿no es cierto? Pero la experiencia, haber participado, haber compartido, son cosas que después nos enriquecen mucho y nos se olvidan. ¿Mm? Así que, aun cuando sea a nivel de una experiencia, de probar cómo es o algo, de compartir con otros, es muy importante que lo hagan. Sobre todo teniendo presente de que actualmente en la industria, que es nuestro campo de trabajo, digamos, eh, permanentemente, digamos, se trabaja en equipo y se trabaja en equipos interdisciplinarios, así que esto es algo más del aprendizaje que ustedes están haciendo para la vida profesional, donde mucho más allá de la formación profesional que le damos nosotros, de los conocimientos de las materias, están los conocimientos o sea, las actitudes, ¿no? La parte actitudinal, saber trabajar en equipo, compartir, que son valiosas en el momento de las entrevistas laborales y después de la relación laboral, ¿no es cierto? Así que, Sí, aparte está muy bueno porque la dinámica que se presenta en la competencia eh, te, te- te da técnicas que quizás antes nunca la tuviste en cuenta, digamos, porque ellos te plantean un problema y vos lo tenés que resolver en 28 horas, con la ayuda de tus equipos, de los profes, de otros chicos, de otras facultades, hasta de otros países. Así que está muy bueno, espero que participen y es una experiencia muy linda. ¿vos participaste, Nicolás? Sí, sí, participé. ¿Y cuál fue tu experiencia? Y Más fue muy allá de lo que linda. nos has dicho, ¿en qué trabajaron? Contanos un poquito, a ver, cuál fuera el desafío que tuvieron. Bueno, nosotros nos dieron nos dieron un problema que era eh, una,
¿cómo es? Una bandeja biodegradable. Lo teníamos que presentar, teníamos que hacer como un Canva se llama, que es un cuadro donde presentás todos ¿cómo es? Ay, no me acuerdo, no me sale la palabra. Es como que, disculpen, no me sale ahora, pero está muy bueno, está muy bueno. O sea, tenía Perdón. de qué la hacían, a quién se lo iban a vender, si era rentable el negocio, todas Si era estas rentable y cosas. cómo, y cuánto ayudaba al medio ambiente, sobre todo, el impacto social, el impacto ambiental. Está bueno. O sea, que tenía que contemplar sobre todos los aspectos, digamos, la parte ambiental, la parte productiva, la parte económica. La verdad, la pregunta en el chat preguntaron y no sabría decirte. No, no sé Compartir qué. la pregunta porque por ahí algunos no pueden ver el chat. No te escuchamos en este momento. La pregunta dice en qué consistía el proyecto del año pasado y la verdad que no sé. No sabría decirte. Mm. Yo quería preguntar qué clase de desafíos son los que se plantean en el rally. O cómo son algunos ejemplos para tener una idea. Bueno, a nosotros, por ejemplo, nos tocó cómo insertar eso, una bandeja biodegradable a la sociedad, digamos. Después, qué sé yo, había otras cosas, como, a ver, bueno, no recuerdo bien ahora, pero yo les voy a buscar más información, les voy a preguntar a los chicos y les dejo para la próxima, si quieren. Aparte, creo que hay un sitio donde está algunas de las, donde están las presentaciones que han hecho en el rally de los años anteriores. Exactamente, está la página oficial del rally en Facebook y en Internet también. En YouTube La hay página. videos de lo que han hecho. Exacto, sí. Así que si los que están interesados o están dudando pueden ver estas actividades que se han hecho. Si bien lo que se muestra es solamente el resultado, ¿no es cierto? Que creo que son muy pocos minutos que tienen para exponer, para presentar la idea. Digamos, es la conclusión de todo un trabajo que han hecho en conjunto, en la cual han tenido que debatir, pensar, calcular, hacer videos, varias cosas, ¿no es cierto? Por la presentación se hace en un video, ¿así es? Así es. Se hace un video de 2 minutos. De 2 minutos. En esos 2 minutos tienen que vender su idea, lo cual es un gran desafío no solamente haber hecho el producto, sino también haber podido exponer en 2 minutos de tiempo lo que tienen que hacer. Digamos, si lo tengo que decir yo, hacer una presentación en 2 minutos es un desafío importante que también hacerlo genera digamos, un backup de conocimiento importante porque les ayuda a uno a poder tener ese poder de síntesis que a veces es difícil de conseguir de otra manera. Así que, bueno, si no tienen... acá está, Lourdes dice de que en el Instagram de la Fundación están los videos ganadores del año pasado. Así que están para que lo vean ustedes y bueno, se motiven, se enganchen para participar. Bueno, si no hay otra pregunta, te agradecemos mucho, Nicolás, tu participación, tu invitación, y no te olvides de devolverme el host antes de irte. Sí. Si no, Sí. te quedas colgado acá.
A ver, ahí está. Pasale a... Ah, bueno, ya me devolviste a mí. Ahí está, Bueno, ahí está. Muchas gracias. Espero verlos. Hasta luego. muy bien, Nicolás, gracias por todo, por tu participación, por tu invitación. Esperemos que vaya alguno de de los alumnos a participar. Así que, bueno, Chao, chao. Chao. chao, chao. Bueno, te paso el host a vos, José. Sí, Rubén. Profe, Sí, Sí, yo tengo dudas sobre el cuestionario. ahora las vemos. Dale. bueno, Bueno, les comento, la clase de hoy vamos a hacer un pequeño repaso para refrescar un poquito lo que vimos la clase pasada. Son todos conocimientos nuevos, así que vamos a insistir en los repasos, no se hagan problemas. Cuando tengan dudas, consulten y si es necesario lo volvemos a repasar. Por ahí es todo nuevo, así que tienen que asimilarlo. Vamos a hacer el repaso, vamos a resolver el cuestionario completo. Estuve viendo que la mayoría resolvió con un mínimo, un 80% de respuestas correctas, y así que estuvieron bastante bien. Acuérdense que no es evaluativo, no lleva nota. Eh, Se usa el cuestionario solamente para entrenarse en usar los diagramas. ¿Mm? Bueno, ya les comparto la pantalla y arrancamos con la clase. Recuerden que como yo estoy compartiendo la pantalla, no veo las consultas por chat, así que si alguien tiene alguna duda, por favor, libere su micrófono y pregunte. ¿Mm? Pregunten. Aprovechen y pregunten. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que habíamos analizado qué pasaba cuando en un sistema empezábamos a un sistema compuesto por agua, empezábamos a aportar energía? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ya no podíamos hablar más de lo que era líquido o vapor? Ya líquido y vapor son definiciones que nos quedan cortas a los ingenieros. Tenemos que empezar a hablar, a dar más definiciones sobre el estado en el que del que estamos trabajando. Entonces, definíamos como líquido subenfriado aquel que se hallaba por debajo de la temperatura de saturación. En este caso, lo que estamos viendo ahora, vamos a ver cómo transcurre un cambio de fase a una determinada presión, a una presión constante a lo largo de todo el cambio de fase. Para una determinada presión, sabíamos que tenemos, un segundito, busco el puntero, a una determinada presión corresponde una sola temperatura de saturación. Y definíamos el líquido subenfriado como aquel que se encontraba por debajo de la temperatura de saturación. Una vez que aportábamos suficiente energía, o sea, a medida que íbamos aportando energía, la temperatura del líquido aumentaba. Al llegar a la temperatura de saturación, el líquido ya dejaba de ser llamado como líquido subenfriado y empezamos a definir lo que se llama líquido saturado, que es aquel que se encuentra en equilibrio con la primer burbuja de vapor. ¿Se acuerdan que en este punto nosotros empezábamos a tener la primer burbuja de vapor que se desprendía del seno del líquido y a su vez volvía a condensar? ¿Cuál era la característica de este estado? A una determinada presión mantiene su temperatura, que está a la temperatura de saturación. Si nosotros seguimos aportando energía al sistema, lo que va pasando es paulatinamente toda la fase va pasando al estado de vapor. En esa transición que tenemos desde el líquido saturado hasta la última gota de líquido, cuando ya tenemos la última gota de líquido y todo el resto se encuentra como vapor, teníamos una serie de infinitos estados de equilibrio en las cuales coexisten tanto la fase líquida como la fase vapor. Y podíamos definir el vapor húmedo como todos los estados que tenemos hasta llegar al último punto
en el cual desaparece la última gota de líquido. ¿Mm? Ahí definíamos lo que era el vapor saturado. ¿Cuál es la característica de estos tres estados nuevos que estamos viendo? Que para una determinada presión todos mantienen la misma temperatura. Todos se encuentran a la misma temperatura. La diferencia entre el líquido saturado, el vapor húmedo y el vapor saturado era la composición en líquido o en vapor que teníamos en cada uno. En líquido saturado, prácticamente toda la masa de la sustancia es líquida. En el estado de vapor saturado, toda la masa se encuentra prácticamente en estado de vapor y tenemos una distribución que a medida que nos acercamos al estado de vapor, va aumentando la fase de vapor y disminuyendo la fase líquida. Y lo llamábamos, hacíamos una relación de masas, como veníamos haciendo un balance de materia, y la llamábamos el título del vapor. Cuando estábamos cerca del líquido saturado, el título tendía a 0. Cuando estábamos cerca del vapor saturado, el título tendía a 1. Si nosotros continuábamos aportando energía, ¿qué pasaba? Esta última gota de líquido se evaporaba y ahí teníamos fase, toda esa masa la teníamos en fase de vapor, pero ya para la misma presión la temperatura empieza a aumentar. Se encuentra por arriba de la temperatura de saturación. Y a medida que vamos aportando más energía, se va a registrar un cambio de temperatura, aumentando. Así es a utilizar ahora con los que tenemos que ir familiarizándonos. ¿Qué decíamos? Cuando analizábamos el cambio de fase a presión constante, denominábamos a esa primera etapa en la cual el líquido aumentaba su temperatura hasta llegar a la temperatura de saturación, decíamos que ahí la llamábamos calor sensible. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos registrar la temperatura. Desde el punto inicial hasta el punto final de la transformación, podíamos registrar una temperatura. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir por favor lo del título que justo se entrecortó Sí, sí. en la filmina anterior? Vuelvo para atrás. Bueno. En este punto, nosotros acá, en este punto donde empieza el cambio de fase, decimos que estamos en el estado saturado. El líquido está en equilibrio con su vapor. Lo que pasa es que existe solamente una burbuja de vapor. Prácticamente toda la masa del agua. En el punto final del cambio de fase, se produce que tenemos toda la masa de agua en estado de vapor y registramos las burbujas de líquido, que continuamente están pasando a la fase de vapor y continuamente están condensando. Se están evaporando y condensando. También es o sea, tanto para el líquido saturado como para el vapor saturado, las fases vapor y líquido están en equilibrio para una misma presión y una misma temperatura de saturación. En el medio, en medio de la fase, se dan infinitos estados que como... Profe, se corta mucho, no se entiende. Debe ser mi conexión. Espérenme un segundito. Me desconecto. Ya no se lo escucha, profe. Entendí que dijo que se va a desconectar y conectarse, así que esperemos un ratito. Estoy de nuevo, no sé si alguno tenía una consulta, algo me pareció estar escuchando.
Profe, yo por ahí me pasa que no entiendo muy bien la diferencia entre vapor saturado y vapor húmedo. Perdón, ahí me volví a conectar. ¿Me Ah, escuchan? y era con vos, yo pensé que era conmigo Ah, la sí, consulta. ahora se escucha mejor, José. ¿Se escucha mejor? Ok, cambié Sí. de red. Sí, profe. Bueno, eh, Profe, le consulto, yo por ahí no entiendo muy bien la diferencia entre vapor húmedo y vapor saturado. entre vapor húmedo y vapor saturado. Ok, Ajá. vamos a verlo. A ver si sigo como host. ¿Están viendo el PowerPoint? ¿Ya lo Sí, reciben? se ve tu pantalla. Ok. Un segundo lo pongo en proyección. La diferencia entre vapor húmedo y vapor saturado está exclusivamente en la cantidad de líquido que tenemos. Cualquier estado de vapor húmedo o de vapor saturado se encuentra a la misma presión y a la misma temperatura. ¿Ok? Ahora, se van a la misma presión y a la misma. La diferencia va a ser que el vapor saturado prácticamente todo se encuentra como vapor. Y tenemos una última gota que es el líquido. La última de agua que está pasando constantemente al estado de vapor y condensando. El título del vapor es la masa de vapor dividido la masa total. En esta filmina no lo tengo, lo tenemos en el PowerPoint de la clase pasada. Pero el título es la masa de vapor dividido la masa de vapor, la masa. ¿Mm? Es una fracción peso en peso. Cuando el título es 1, que estaríamos acá en el estado cercano al vapor saturado, toda la masa de vapor va a ser igual a toda la masa de vapor más la masa de líquido. Cuando el título tiende a 0, el vapor, o cuando la masa de vapor tiende a 0, el título va a tender a 0, que estaríamos acá, en el estado de líquido saturado. En el medio, acá el título va a ser 0, y acá va a ser 1. En el medio, Profe, todos los... Sí. lo que yo por ahí no entendía muy bien es cómo identificar los estados cuando me daba ciertos datos y me pedía, por ejemplo, en qué estado estaría. No sé si tiene algo que ver con esto. Sí. Claro, o sea, ¿cómo Lo vemos un sabría poquito más adelante. Ah, Lo ok, vemos más adelante porque lo tengo preparado en unas filminas más adelante. ok. Si por ahí no respondo o no es lo que estabas consultando, por favor avísame y lo vemos de Dale, vuelta. ok, gracias, profe. Pero creo que lo que me estás consultando lo tengo un poquito más adelante. Un segundito, bueno. Retomo donde había cortado, o sea, decíamos que en la primera etapa donde teníamos que el agua empezaba a aumentar, la energía que nosotros aportábamos al agua generaba un aumento de temperatura, nosotros lo denominábamos a esa energía como calor sensible. Cuando se producía el cambio de fase, esa energía que nosotros teníamos que aportar se denominaba calor latente, y luego cuando ya estábamos en el estado de vapor sobrecalentado o vapor seco, que nuevamente se registra una variación de temperatura, ahí volvemos a identificar esa energía como calor sensible. ¿Cómo lo calculábamos? En la primera etapa, cuando hablábamos de líquido, calculábamos a partir de la masa por la capacidad calorífica por el diferencial de temperatura. Podíamos aplicar esta ecuación solamente al estado líquido, porque decíamos que el CP, CP solamente en el estado líquido. Hay muy poca variación en el estado líquido, entonces podíamos asumir que
a lo largo de toda la transformación, el Cp permanece constante. Lo único que varía es el diferencial de temperatura. El calor latente lo expresábamos o todo el calor que necesitábamos para hacer el cambio de fase, se calculaba a partir de la masa por el calor latente, y luego la energía que nosotros necesitábamos para sobrecalentar el vapor estaba por la masa de vapor por su por su delta de temperatura, perdón, su delta de entalpía, que de alguna forma teníamos que tenerlo. Algo que les había aclarado era que acá, cuando estamos hablando, por más que hay una diferencia de temperatura, nosotros no podíamos utilizar esta ecuación, porque para vapores, al variar la temperatura, el Cp varía mucho. Entonces el Cp no es constante. O sea, no podemos utilizar una fórmula tan sencilla como esta. Para vapor es bastante complicado calcular a partir de fórmula. Entonces, esos datos normalmente están tabulados o en gráficos o en tablas. Toda la energía que nosotros necesitábamos para pasar del estado 1 al último estado, al estado 4, toda la energía intercambiada era la suma de estos segmentos, de estas pequeñas transformaciones. Teníamos que calcular cada transformación en forma individual, y la suma de las tres me daba el total de energía que se produjo durante la transformación. Acá tiene un diagrama termodinámico hecho con un software. Un segundito. Este diagrama yo lo hice con un software en el cual está graficada la temperatura en grados Celsius versus la entalpía en kilocalorías por kilogramos. Y se observa, si van siguiendo la línea roja, es la transformación que estábamos viendo recién. El aumento de temperatura del líquido, el cambio de fase y luego el sobrecalentamiento. En este tipo de diagramas, si nosotros graficamos cada uno de los estados de líquido saturado y de vapor saturado, se va formando esta campana. Todos los puntos Profe, que están... está cortando mucho. Y debe ser mi conexión. A ver. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahí se lo escucho. ¿Me escuchan? Recientemente tuve un problema con la conexión del micrófono a la compu. Puede ser. Porque por ahí Sí, puede ser. digamos, como ruidito de problema de conexión, no problema de conectividad, digamos, de internet. De contactos. Ok. De contactos, sí. Ahí estoy sin el manos libres. Así que, bueno, me avisan si se escucha un poquito mejor. Ahí se escucha perfecto, profe. Bien, mejor. Un problema solucionado. Bueno, repito, arranco de vuelta con esta filmina. Este gráfico que les comentaba es el diagrama temperatura-entalpía para el agua. Yo lo hice a partir de un software. Este gráfico es una tabla, un gráfico común, lo encuentran en cualquier libro de termodinámica. Y ya hay software que lo traen directamente incorporado, así que pueden hacer los cálculos a partir de los software. Son la mayoría educativos de distribución gratuita. Les decía, si nosotros miramos esta transformación que está en rojo, y ahora la estoy marcando en amarillo, es lo que veníamos viendo anteriormente. Era el calentamiento del agua, el cambio de fase y el sobrecalentamiento del vapor. Si nosotros pueden ver que está representado para una temperatura de saturación de 100 grados, o sea que todos los puntos que están situados sobre esa línea roja se encuentran a un bar, a una atmósfera de presión. Si nosotros empezamos a graficar todos los estados de equilibrio para las diferentes presiones y diferentes temperaturas,
vamos a ver que un segundito, si graficamos todos los puntos de líquido saturado y de vapor saturado, vamos a ir obteniendo una forma de campana. ¿Mm? ¿Qué es lo que me da este gráfico? ¿Qué es lo que me indica? Esta es la famosa campana del agua. Todos los puntos que se encuentren en el interior de la campana son regiones de equilibrio de vapor húmedo. O sea, tenemos diferentes estados de equilibrio de vapor húmedo con diferente título cada uno. Todos los puntos que se encuentren sobre esta curva, sobre esta parte de la campana, corresponden a estados de equilibrio de líquido saturado. En el punto superior se encuentra el punto triple, donde coexisten las tres fases. Y todos los puntos que siguen la campana hacia la derecha del punto triple son los estados de equilibrio de vapor saturado. Ahora, todos los puntos que se encuentren a la derecha de la campana, toda esta zona, corresponde a una región de vapor sobrecalentado. Y a su vez, toda esta zona corresponde al líquido saturado. Ahí tenemos todo identificado en el gráfico. Tenemos el líquido subenfriado, el líquido saturado, el vapor saturado, el vapor húmedo y toda la región de vapor sobrecalentado. ¿Ok? Está todo graficado está todo graficado, son gráficos que se conocen hace años. El problema es que muchas veces trabajar con gráficos no es lo más fácil. Entonces se recurre a las tablas. A las tablas termodinámicas que si ya las bajaron, ya deberían haberlas impreso para tenerlas hoy. En estas tablas de vapor saturado habíamos visto que teníamos la presión, teníamos la temperatura de saturación, teníamos algunos datos de volumen específico del líquido, del vapor, la densidad, y lo que nos interesaba era la entalpía que tenía el líquido saturado, la entalpía del vapor saturado y el calor latente de vaporización, o el calor latente de cambio de fase, siendo el calor latente de cambio de fase la diferencia de la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno. No, profe. No, profe. ¿Cuál era la idea de hacer el cuestionario? Que ustedes empiecen a utilizar estas tablas. Que empiecen a utilizarlas porque después las vamos a utilizar para lo que son los balances de energía. Entonces vamos a ir viendo punto por punto el cuestionario. Si alguien tiene alguna duda del punto que voy tratando, me lo dice y lo vemos más fino. ¿Cuál es el primer punto? Temperatura de cambio de fase a 4 bar. Si, como habíamos dicho, para una determinada presión corresponde una sola temperatura de cambio de fase. Entonces, para 4 bar corresponde una temperatura de saturación o de cambio de fase de 142,9 grados. El punto B, presión de cambio de fase a 200,4 grados. De vuelta, para una sola presión corresponde una sola temperatura y viceversa. Para 200,4 grados, la presión a la que está el sistema son 16 kilogramos centímetro cuadrado. Calor latente de condensación a 10 bar. Tengan en cuenta que acá yo les estoy diciendo calor latente de condensación. ¿Por qué de condensación? Veamos acá. Si yo estoy en esta transformación yendo de izquierda a derecha, como está acá la flecha, significa que mi sistema lo que está atravesando es un cambio de fase pasando de líquido saturado a vapor saturado. O sea, se está evaporando, es el calor latente de vaporización. Si yo voy en el sentido contrario, vean acá,
la curva celeste, mi sistema está pasando del estado de vapor saturado hacia el estado de líquido saturado. Va en sentido contrario. O sea, no está absorbiendo energía, al contrario, la está entregando. Y si la está entregando el vapor, ¿qué pasa? Está condensando. Entonces, si el vapor saturado entrega energía, empieza a condensar hasta el estado de líquido saturado. Ahí el calor latente se llama de condensación. Ahí. Por eso, en el punto C, calor latente de condensación se refiere sencillamente al calor latente de cambio de fase. 482 kilocalorías por kilogramos. Ahora vamos al revés. En vez de entregar calor, el agua está tomando energía o está tomando calor a 15 bar. El calor latente va a ser 465. Y acá vemos energía requerida para calentar 1 kilogramo de agua desde 15 grados hasta 85 grados. Y la presión de trabajo es 1 bar. Acá el dato clave es la presión de trabajo. ¿Por qué? Tengan en cuenta esto. Si a ustedes les dicen, ¿cuánta energía necesito para calentar 1 kilogramo de agua de 15 hasta 85 grados? Es una pregunta incompleta, porque no les está diciendo cuál es la presión de trabajo. Sin saber la presión a la que están trabajando, ustedes no saben si 85 grados a 85 grados esa masa de agua va a estar en estado líquido o estado vapor, o si va a ser un líquido saturado, un vapor saturado o un vapor húmedo. En este caso, para esta pregunta, voy a la tabla, veo que para 1 bar o una atmósfera, la temperatura de saturación es 99 grados Celsius. Eso significa que acá estoy teniendo sencillamente una masa de líquido que está aumentando su temperatura, pero no hay un cambio de fase. ¿Por qué? Porque la masa de líquido arrancó a 15 grados, como líquido subenfriado, se calentó y llegó hasta 85 grados, pero no llegó a alcanzar la temperatura de saturación. O sea, es una transformación termodinámica sin cambio de fase. Pero para cualquier pregunta de este estilo, a partir de ahora no podemos hablar cuánto se necesita para calentar de una temperatura a otra. Necesitamos el dato de la presión de trabajo. Lo vemos en la siguiente filmina. Acá empezamos a jugar con los estados. El líquido saturado, vapor húmedo. Y ahí es donde necesitamos más datos. Por ejemplo, ¿cuál es el estado físico del agua a 3 bar y 132,9 grados Celsius? ¿En qué estado está? Como líquido subenfriado, líquido saturado. Tenemos que entrar a la tabla. Vemos que para 3 bar la temperatura de saturación es 132,9 grados. ¿Qué pasa? Yo tengo infinitos estados de equilibrio que pueden estar a 3 bar y 132,9 grados Celsius. ¿Por qué? Porque eso significaría que esta masa de agua puede encontrarse como líquido saturado, como vapor saturado o como vapor húmedo. Porque todos estos estados que están acá se encuentran a 3 bar y 132,9 grados Celsius. O sea, en este caso tenemos una pregunta que es incompleta. O sea, necesito más datos para poder responderla. En el cuestionario, una de las opciones era, necesito más datos. Ahora veamos el punto G. Estado físico del agua a 3 bar, 132,9 grados Celsius, y título 1. Si el título es 1, significa que ya estoy posicionado sobre este lado de la campana. Estoy hablando de un vapor saturado. El estado físico en ese caso va a ser vapor saturado. Si el título hubiese sido 0, estaría como líquido saturado, estaría acá. Y con un título intermedio podría estar en cualquiera de estos puntos.
un título de 0,5, 0,1, 0,2, 0,9, 0,9,999 sería un vapor húmedo. No llegaría a ser un vapor saturado. Profe, Sí. entonces cualquier valor que esté entre el 0, digamos, ya es vapor húmedo, digamos. Sí o sí tiene que ser Cualquier 0 para que sea un líquido saturado o 1 para que sea un vapor sobrecalentado. No, vapor saturado. Para un vapor saturado Vapor es 1. saturado, sí, perdón. Vapor saturado es 1. El vapor sobrecalentado no tiene título. No se considera el título en el vapor sobrecalentado. ¿Mm? Porque no tiene masa de vapor líquido. No tiene masa de agua líquida, perdón. O sea, Está, profe. veamos acá el punto H. Estado físico del agua. A 11 bar, 183,2 grados Celsius y título 0,3. Si vamos a la tabla, 11 bar, ok. Tenemos la temperatura de saturación, 183,2 grados Celsius. Me falta un dato. ¿Cuál es el dato? El título. Título 03. Si tiene un título, estamos hablando de un vapor húmedo. ¿Mm? ¿Se comprende? Sí, ahí se entiende, profe. José, permíteme un momento. Sí. Vamos a aclarar que cuando hablas de título, o sea, el tema de la relación, qué es la relación de agua líquida con respecto al vapor, el agua líquida que está en este vapor está en forma de microgotas, ¿no es cierto? Sería una niebla. No es que estemos pensando que el agua está líquida en el estado que estamos, digamos, el líquido que puede estar, ¿no? Como una fase continua. O sea, para que no, quiero aclarar Son para que fases que, interprete, ¿no es cierto? son fases que están en equilibrio, pero no necesariamente Pero no tenemos depositado el necesariamente, líquido y el vapor por la parte superior. claro, están como si fuese una niebla, ¿no es cierto? La niebla es un estado en el cual hay digamos, un vapor eh, en esto, en estado, eh, digamos, no sabemos bien porque habría que determinarlo, calcularlo. ¿Vieron esos días que está húmedo, que chorrean las ventanas, el piso está húmedo y en la radio les dice 100% de humedad? Estamos en título 1. ¿Mm? Casi en título 1. Eso sería un título 1. O sea, tenemos tanta agua que, perdón, estamos con un vapor húmedo, tenemos tanta agua que condensa y continuamente está evaporando. Condensa y está evaporando. ¿Mm? El estado físico del agua a 8 bar y 175 grados. 8 bar vemos que la temperatura de saturación es 169. En este caso, como la temperatura del agua está arriba de la temperatura de saturación, sí o sí es un vapor recalentado. El estado físico es vapor de agua recalentado, vapor de agua seco, depende de qué bibliografía lo tome. Y vean que, por ejemplo, para 50 bar y 250 grados Celsius, en realidad, ¿dónde estamos? Para 50 bar y 250 grados Celsius también estamos como vapor seco o vapor recalentado. Hasta ahí es solamente ubicarnos dentro del gráfico o ubicar valores dentro de la tabla. Ahora en los últimos puntos es donde ya empezamos a ver un poco más el valor, el uso práctico de las tablas. La energía de sobrecalentamiento de vapor a 10 bar y 320 grados Celsius. Recuerden que la temperatura, que la energía de sobrecalentamiento, un segundito voy a cambiar de, vamos al puntero. La energía de sobrecalentamiento era la energía que teníamos, que necesitábamos para alcanzar desde el estado de vapor saturado hasta el estado X en el que estamos hablando de vapor sobrecalentado. Esta es el diferencial de temperatura o la cantidad de energía, el diferencial de energía que nosotros tenemos que aportar al vapor para dar ese sobrecalentamiento. Esa es la energía de sobrecalentamiento.
Entonces, cuando hablamos de 10 bar y 320 grados, vamos acá. Nos ubicamos primero como vapor saturado. Estamos hablando de 10 bar o 10 kilogramos centímetro cuadrado. La entalpía del vapor saturado son 663 kilocalorías por kilogramo. Desde ahí iniciamos. Tenemos que ver cuánta energía necesitamos para llegar hasta 320 grados. Ahí tenemos que pasar a utilizar la segunda tabla, la tabla de vapor de agua recalentado. Nos ubicamos de vuelta en 10 bar y vamos hasta 320 grados Celsius. ¿Cuál es la energía que nosotros necesitamos aportar? Es 738 menos 663. Esa es la energía total que nosotros tenemos que aportar para sobrecalentar el vapor hasta 320 grados. Ahora, esta es una transformación cuando nosotros estamos pasando a un estado de vapor sobrecalentado. Pero vamos al revés. ¿Se acuerdan que podíamos decir que la transformación se podía dar en sentido inverso? El vapor empieza a ceder energía. Que sería el caso normal cuando usamos el vapor como un fluido calefactor. Nosotros tenemos que calentar algo y utilizamos vapor para calentarlo. Nos dice que tenemos vapor a 15 grados y 320 grados Celsius. Y entrega energía hasta llegar al estado de líquido saturado. Primero que nada tenemos que ver de dónde partimos. 15 grados y 320 grados Celsius. 15 bar y 320 grados. La temperatura de saturación para 15 bar es 197. O sea que estamos hablando que inicialmente estábamos en este punto, como un vapor sobrecalentado. Entonces vamos a utilizar la tabla de vapor de agua recalentado. 15 bar y 320 grados Celsius me da una entalpía de 787 kilocalorías. Primero el vapor entrega energía hasta llegar al estado de vapor saturado. Primero recorre... Sí. Ahí sería 420. A ver. No, perdón. Sí, perdón. Marqué mal. $15 grados y 320. Acá. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Tenemos que ir, acuérdense que siempre tenemos que tratar el cambio, la transformación termodinámica, siempre tenemos que ir tratándola por partes, ir analizándola por partes. Primero tenemos que analizar cuánta energía cede el vapor cuando pasa del estado de vapor sobrecalentado al estado de vapor saturado. Primero tenemos que encontrar este salto de energía. Para eso tenemos que conocer el vapor, la entalpía del vapor sobrecalentado, que era esta. ¿Qué otro dato necesitamos? La entalpía del vapor saturado, que es esta. ¿Sí? La diferencia entre 735 y 666 va a ser toda la energía de sobrecalentamiento que está cediendo en una primera etapa ese vapor. Pero no cede solamente esa energía. El vapor sigue entregando energía. ¿Por qué? Porque al final entrega tanta energía que llega a quedar como un líquido saturado. O sea, su estado final va a ser acá, la entalpía del líquido saturado. ¿Cuánta energía representa eso? Esa energía representa el calor latente de condensación. Falta este otro tramo. O sea, nosotros tenemos que sumar este tramo de energía, que va a ser el delta H, y tenemos que sumarlo a este tramo de energía, que va a ser el calor latente. ¿De dónde lo obtengo? De las tablas.
tenemos el calor latente para 15 bar, tenemos el calor latente 465, y eso lo tengo que sumar a la diferencia de 666 menos 735. Toda esa cantidad de energía es la que la que va a ceder el vapor para llegar hasta el estado de líquido saturado. Ahora, borremos un poquito todo esto. Vamos al punto M. Tenemos que 1 kilogramo de líquido saturado recibe 650 kilocalorías y recorre un proceso isobárico, o sea, presión constante, y me pregunta en qué estado va a terminar. Yo sé que le estoy aportando 650 kilocalorías por cada kilogramo de líquido. Se produce una transformación a presión constante, pero tengo que ver cómo termina, en qué parte de la curva termina. Estoy arrancando acá, como líquido saturado. Lo que yo tengo que posicionarme es en el punto, a 8 bar, y ver el calor latente de cambio de fase, qué valor tiene. Si ese valor de calor latente es inferior a 650 kilocalorías por kilogramo, significa que el vapor va a estar dentro de la región de vapor húmedo. Si el calor latente es exactamente igual a 650 kilocalorías, voy a estar como un vapor saturado. Y si el calor latente es mucho menor o es menor que esas 650 kilocalorías, significa que voy a estar sobre la curva de vapor sobrecalentado. Borremos las entradas y veamos. A 8 bar, el calor latente es 489 kilocalorías por kilogramo. Es menor que la cantidad de energía que yo le aporté. Entonces, en realidad, esa masa de líquido saturado, va a terminar la transformación como un vapor sobrecalentado. ¿Ok? Bueno, seguimos. En el último, tenemos que 1 kilogramo de agua inicialmente se encontraba a 300 grados Celsius y 5 bar. Recorre un proceso isobárico, o sea, mantiene presión constante, y entrega 600 kilocalorías. Ahora estamos yendo al revés. Sabemos que estamos a 5 bar, 300 grados Celsius, o sea, nos encontramos en la región de vapor sobrecalentado, y lo que va a hacer es seguir un proceso isobárico entregando energía. Tengo que ver dónde termina. ¿Cómo voy a saber en qué estado termina? Y bueno, tengo que calcular cuánta energía me insume pasar del estado de vapor sobrecalentado al estado de vapor saturado, cuánta energía me insume llegar hasta el estado de líquido saturado, y a partir de ahí, cuánta energía insumiría para llegar hasta un cierto estado de líquido subenfriado. Volvemos a las tablas. Sabemos que tenemos 5 bar y 300 grados Celsius. 5 bar y 300 grados Celsius nos encontramos acá. 731 kilocalorías. Entrega 600, va a quedar, tenemos que hacer 731 menos la entalpía del vapor saturado, 656, restar el calor latente, y si ese valor es menor que 650, significa que la masa de, 600 estoy mirando el punto equivocado, menor que 600 kilocalorías, significa que la masa de líquido va a terminar como un líquido subenfriado. ¿Se comprende? Yo tengo que recorrer el camino a la inversa. Arranco desde este punto y voy sumando o restando la energía para saber en qué estado termino. Profe, ¿puede ¿Hasta ahí repetir alguna duda?
¿Puede repetir cómo sería la operación para calcular? Vos sabés que estás en este punto, vapor sobrecalentado, ¿sí? Ahora, tenés que ver este delta de temperatura, disculpen porque es bastante difícil dibujar en la pantalla, perdón, este delta de entalpía, ¿qué valor tiene? Este delta de entalpía, que es el calor latente, ¿qué valor tiene? Y si eso, yo entregaba, perdón, 600 kilocalorías. Si 600 kilocalorías por kilogramos es mayor que la suma de estos dos valores, significa que estoy dentro de este estado que es líquido subenfriado. Si la suma es exactamente la misma, significa que estoy cayendo justo sobre la curva de líquido saturado. Y si la suma me cae por acá, significa que estoy en el estado de vapor húmedo. Ahí ya tengo que hacer el cálculo. Espérenme un segundito, voy a borrar todo. Profe, Sí. En y este caso, llegábamos a un estado de líquido subenfriado. O sea, llegaba a entregar tanta energía que se enfriaba el vapor, se condensaba, y ese condensado, ese líquido condensado, seguía entregando energía, y el líquido quedaba en un estado de líquido subenfriado. Quedaba como líquido, como una masa de agua líquida, por debajo de la temperatura de saturación. No a la temperatura de saturación, sino por debajo de la misma. Profe, Sí. en resumen sería, se resta las entalpías y se suma la que se entrega para poder calcular. ¿Está bien también así o no? Suman O y sea, se compara a ver cómo es con la claro, que o sea, entrega. yo lo que hice fue restar la región vapor sobrecalentado y la de vapor húmedo, y después le sumé los 600 kilocalorías a ese resultado. Y me daba más alto que... Si restaste la de vapor saturado menos la de vapor sobrecalentado, esa es la energía que entrega para enfriar hasta el estado de vapor saturado. Claro. Después Y tenés que después... sumarle el calor latente de cambio de fase. Ah, claro, Tenés que sí, eso sumar, hice. tenés que sumar esta parte. Sí, sí, sí. Ahora, si todo este valor, si todo esto es mayor o menor o igual que 600 kilocalorías, es lo que te va a decir en qué estado finaliza. Como es menor, un segundito. profe, Sí. a mí, por ejemplo, puede ser que me haya dado 579,3, que va a ser menor que Esta suma. claro, entonces como Claro. la energía que entrega es mayor, va a quedar en líquido Subenfriado. subenfriado. Acá. Ah, ok. En esta zona. Como la suma de esto más esto es menor que la cantidad de energía que vos mediste que entregó, significa que la transformación no quedó acá. No quedó en este punto. Siguió. Claro. Sí, sí. Siguió y quedó en algún punto intermedio por ahí. Que no, en este caso no consulta. No es parte de la consigna. Bueno. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas sobre el manejo de las tablas? Entonces pasamos a lo realmente divertido. ¿Para qué vamos a usar esto? Veamos unos conceptos primero. Nosotros estamos hablando de funciones de estado, de un sistema que está en el estado 1 y pasa a un estado 2. Entonces, cuando hablamos
termodinámicamente, lo que nos interesa es cómo llegamos la cantidad de energía que insume llegar del estado 2 al estado 1. No nos interesa qué camino recorrimos, siempre nos interesa la diferencia de energía que tenemos entre ambos estados. Si vamos a un gráfico, perdón, me pasé. Un segundito, ahí. Si este es el estado 1 y este es el estado 2, a la termodinámica lo único que le interesa es la entalpía en este punto y la entalpía en este punto. Normalmente no le interesa qué es lo que pasó en el medio, porque si yo recorría el camino más rápido, o recorría un camino, condensé, volví para atrás, volví a calentar, volví a condensar, siempre el valor neto va a ser exclusivamente la diferencia entre entalpías de entre los dos puntos. O sea, siempre para una transformación termodinámica, a mí me interesa el estado inicial y el estado final. Lo que pasa es que no siempre es tan fácil. Si yo pudiese tener siempre la entalpía del estado inicial y del estado final, sería mucho más fácil calcular todas estas transformaciones termodinámicas. Pero normalmente no es tan sencillo. Recuerden que el calor latente, cuando hablamos de un cambio de fase, siempre las unidades son la cantidad de energía sobre la cantidad de masa. Y no involucra la temperatura. En lo que es, cuando hablamos de un cambio de fase, la temperatura no se involucra. El calor específico que habían consultado la clase pasada es la cantidad de energía que yo necesito para elevar una unidad de temperatura. Ahí hay que tener cuidado, porque depende de la bibliografía, depende de la tabla, las unidades pueden estar en kilocalorías sobre kilogramos por grados Celsius, o calorías, no kilocalorías, por gramos, grados Kelvin, o BTU, libra, Fahrenheit. Hay que tener cuidado, no siempre es el mismo valor, hay que tener mucho cuidado con el cambio de unidades. Y fíjense una cosa, ¿por qué les insistimos tanto en no usar la regla de 3 simple para el cambio de unidades? Porque ¿cómo hacen una regla de 3 simple para pasar kilocaloría, kilogramo, grado Celsius, a BTU, libra, grado Fahrenheit? Por eso es que usamos siempre el método del factor unitario para todo el manejo de unidades. Porque cuando ya empezamos a tener estas unidades compuestas más complejas, ya no se puede utilizar una regla de 3 simple. Entonces, calor específico siempre está referido a la masa y a la temperatura. La entalpía, ¿qué expresa? Es la variación de energía que puede absorber o ceder un sistema y que intercambia con el medio. Y en este caso también estamos hablando de kilocalorías por kilogramos de masa del sistema que estamos considerando. También hay que tener cuidado con las unidades. Ahora los saltos de entalpía. Esto era lo que les decía cuando estábamos viendo los gráficos. Si nosotros tenemos una situación en la cual la capacidad calorífica no varía, entonces sí podemos utilizar la ecuación M por Cp por delta T. Porque podemos considerar que Cp es constante. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros tenemos un cambio de fase en el medio, si nosotros para llegar al estado 2 desde el estado 1 hay un cambio de fase en el medio y hay una variación de Cp, ya no podemos utilizar esta ecuación. O sea, no es tan sencillo decir calcular la entalpía en el estado 2 y en el estado 1. No puedo resumir todo en una sola ecuación. Tengo que ir separando cada transformación, cada etapa, cada fase, tengo que ir analizándola por fases por separado. La entropía, debieron haber escuchado por ahí, o la debieron haber visto en física y en química, es una función de estado del sistema. Y tengan cuidado porque las unidades son similares al calor específico. Fíjense que la entropía también es unidad de energía sobre masa y temperatura. La diferencia está dada que la entropía es la temperatura absoluta, es una función de estado, mientras que el calor específico está siempre referido a una diferencia de temperaturas.
cuánta energía yo necesito para pasar de una temperatura a la otra, para aumentar X grados Celsius una masa de la temperatura de una masa de una sustancia. ¿Mm? Entonces tengan cuidado con lo que es el manejo de temperaturas, manejo de unidades, perdón. Entonces, volviendo al principio, ¿para qué nos sirve todo eso? ¿Para qué, a qué es lo que apunto? Como termodinámicamente nos interesa solamente los estados de inicial y final. Lo que pasa es que para poder resolver un sistema tenemos que sí o sí ir por el camino largo. O sea, el camino corto es conocer el estado inicial y final. Algunas veces es fácil. Si yo estoy hablando de un vapor sobrecalentado que está entregando un poco de energía pero no llega al estado de vapor saturado, sí conozco por tabla el estado inicial y final. ¿Mm? Voy a la tabla y veo que el vapor sobrecalentado entregó un poco de energía y se enfrió, pero no llegó al estado de cambio de fase. Entonces el camino corto es tomar la entalpía de tabla de los dos valores y listo, ahí quedó. Pero si yo ya estoy con un sistema termodinámico en el cual arranco como un líquido que pasa a través de un cambio de fase y luego con un sobrecalentamiento para el vapor, ya no puedo conocer los estados inicial y final tan sencillamente. Lo que tengo que hacer es seguir el camino largo y empezar a sumar las energías involucradas en todos los segmentos, en todas las transformaciones, una por una. ¿Mm? Tengo que ir analizando paso a paso qué es lo que está pasando en mi sistema. Esto era lo que les decía. Si yo estoy en un estado de vapor sobrecalentado y entrega energía, pero llega hasta este punto, y yo tengo estos datos en tabla, puedo obtener este delta H y hacerle un cálculo sencillo. Es la diferencia de entalpía entre esos dos puntos. Pero normalmente, o por lo menos nosotros, les vamos a dar problemas en los cuales va a involucrar arrancar desde una fase, hacer un cambio de fase y luego un sobrecalentamiento, o el sentido inverso. Un enfriamiento del vapor sobrecalentado, una condensación y un enfriamiento del líquido subenfriado. Y en estos casos, cada una de las secciones hay que considerarlas en forma separada, calcularlas y luego sumar todas las energías involucradas para tener toda la energía que se intercambió en el sistema. Y ahora vamos a la aplicación. Calderas. Bueno, ¿para qué sirve una caldera? Básicamente, lo que todos saben, para generar vapor. O sea, en una caldera la alimentamos con agua líquida, que ya no podemos decir agua líquida, normalmente es líquido subenfriado, y le entregamos energía a partir de un combustible, que ya sea cualquiera sea el combustible, por combustión, entrega energía a esa masa de agua. Esa masa de agua recibe esa energía y va a abandonar la caldera en algún estado X. Va a ser el vapor generado por la caldera. Normalmente las calderas arrancan desde un estado de líquido subenfriado, llegan al estado de líquido saturado, se le aporta suficiente energía como para llegar al estado de vapor saturado. Y ahí empieza la gran división entre los tipos de caldera. Hay calderas que generan vapor saturado y hay calderas que permiten sobrecalentar el vapor y llegar hasta el punto 4. Lo que nunca vamos a tener es una caldera que genere vapor húmedo. Normalmente siempre se llega hasta el estado de vapor saturado, que son las calderas más chicas. Las calderas más grandes siempre aportan un ligero sobrecalentamiento y llegan hasta el estado de vapor saturado. ¿Cuánta energía toma el vapor? Es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Es la energía para llegar del punto 1 al punto 2, la energía que involucra llegar al punto 3, o sea, el cambio de fase, y ahí tenemos que ver qué nos dice el problema. Si termina en el punto 3 o aporta un cierto sobrecalentamiento al vapor que estamos considerando. La energía total que va a tomar el vapor está dada por la suma de los tres segmentos,
¿Cómo lo calculamos? Como lo veníamos viendo hasta ahora, la masa de vapor por Cp por el delta T para el cambio, para el calentamiento del líquido. Utilizamos el calor latente para el cambio de fase, y la variación de entalpías para la región de vapor sobrecalentado, o vapor seco. Hasta ahora es aplicar solamente lo que estuvimos viendo en diagrama, pero a un equipo. Pero esto es solamente la energía que toma el vapor. Esa energía de algún lado tiene que venir. ¿Para qué nos sirve conocer? Normalmente las calderas tienen, o sea, normalmente no. Las calderas siempre se manejan con un determinado valor de rendimiento. Ese rendimiento lo que expresa es cuánta energía toma el vapor generado y cuánta energía entregó el combustible que utilizamos para generar el vapor. Esa es la relación, ese es el rendimiento de la caldera. La relación entre la energía que arrastra el vapor y cuánta energía llegó a entregar el combustible. ¿Qué pasa? No toda la energía que entrega el combustible se aprovecha para transformar el agua en vapor. Parte de esa energía se pierde, parte de esa energía no se puede transmitir, ya sea por pérdidas o por la resistencia que involucra los materiales en la transferencia de calor. Entonces, ninguna caldera va a trabajar a un 100% de eficiencia, siempre van a estar por debajo del 100%. Pero ¿qué pasa? Los combustibles, no todos los combustibles son iguales. O sea, para nosotros quemar en una caldera, las calderas normalmente vienen preparadas para quemar determinado tipo de combustible, un combustible gaseoso, un combustible líquido o un combustible sólido como puede ser carbón o acerrín o leña. Y todos esos diferentes combustibles se diferencian entre sí en lo que se llama el poder calorífico del combustible. O sea, cada tipo de combustible me va a poder entregar una determinada cantidad de kilocalorías por kilogramos. Entonces, al momento de calcular el rendimiento de la caldera, nosotros necesitamos dos datos. Por un lado, cuánta energía efectivamente tomó el vapor. Cuánta energía se requiere para pasar del estado de líquido subenfriado al estado final, que puede ser vapor saturado o vapor sobrecalentado. Pero también necesitamos saber cuánta energía entregó el combustible. Y ahí necesitamos, para eso, la masa de combustible que estamos quemando y el poder calorífico, o sea, cuánta energía me está entregando. Acá tienen una pequeña tabla donde ven, por ejemplo, que la cáscara de algodón puede entregar 4.500 kilocalorías por kilogramo, pero, por ejemplo, el fuel oil, 10.500, o el GLP, el gas licuado, 27.500 kilocalorías. Esas son las diferencias entre combustibles. Cada caldera quemará el combustible que está preparada para quemar. Y ahí empezamos con los problemas. En el campus, yo ya les subí este PowerPoint que estamos viendo ahora y la primera parte del taller de balances de energía. En la primera parte del taller de balance tenemos las preguntas que estaban en el cuestionario, exactamente las mismas preguntas con la respuesta que está más abajo, le coloqué la respuesta, y hay 3 problemas de caldera. El primer problema de caldera lo vamos a resolver hoy, o vamos a tratar de resolver hoy. Lo que vamos a hacer es, vamos a analizarlo, nos tomamos 10 minutos, y luego vemos a ver qué resultado les dio, a ver si pudieron resolverlo correctamente. El resto queda para la clase que viene, donde volvemos a repasar y avanzamos con la parte de balances de energía. Yo les voy a dejar este PowerPoint, lo voy a dejar compartiendo en la pantalla, entonces ustedes pueden hacer el cálculo en su casa, en lápiz y papel, utilizando las tablas termodinámicas, y luego vemos a ver qué resultado les dio a cada uno. ¿Qué nos dice el problema? Analicemos el problema. Nos dice que una caldera genera 5.000 kilogramos horas de vapor sobrecalentado a 350 grados Celsius y 5 bar, 5 kilogramos centímetro cuadrado. Para ello utiliza
agua de alimentación que inicialmente se encuentra a 65 grados Celsius. Nos da como dato que el rendimiento porcentual de la caldera es del 85%. Y nos pide comparar la cantidad de combustible que nosotros necesitamos para operar esa caldera. O sea, supongamos que esa caldera puede operar con cualquiera de estos tipos de combustibles. ¿Cuánto combustible voy a necesitar de cáscara de algodón para lograr 5 toneladas hora de vapor a 350 grados y 5 bar? ¿Y cuánto GLP necesitaría para lograr exactamente la misma cantidad de vapor con los mismos parámetros termodinámicos? Les recuerdo que el rendimiento de la caldera es la cantidad, la energía que toma el vapor sobre la energía del combustible, la que me aporta el combustible. Y la energía que aporta el combustible está dada por la masa por su poder calorífico. Bueno. Yo les voy a dejar esta pantalla para que ustedes intenten resolver. Para los que no pudieron imprimir o están trabajando con el celular y tienen las tablas en el celular, estos dos renglones son lo que necesitan de las tablas, o sea, no necesitan recurrir a la tabla. Como datos tenemos que la masa de vapor son los 5 kilogramos hora, la temperatura inicial, o el punto T1, se encuentra a 65 grados Celsius, la presión de trabajo es 5 bar, por eso tenemos la tabla de vapor saturado y de vapor recalentado, tenemos para 5 bar, y el punto final, donde sale el vapor, es vapor sobrecalentado, acá, el punto 4, a 350 grados Celsius. Entonces, la consigna sería, como primera etapa, calcular cuánta energía involucra, o cuánta energía toma el vapor para llegar desde el punto 1 hasta el punto 4. Tenemos que calcular el MCP delta T para el punto 1, 2, la masa por el calor latente para la energía involucrada entre punto 2 y punto 3, y los delta H entre el vapor saturado y el vapor sobrecalentado para saber cuánta energía involucra el sobrecalentamiento. Son las 20:20. Si calculamos eso, para las 20:30 me van dando los resultados y comparamos con lo que yo obtengo. Y si alguien tiene resultados diferentes, vemos a cuál es la diferencia, dónde se equivocó, qué problema hay. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, yo les dejo compartida la pantalla, me alejo 2 segundos de la pantalla y ya vuelvo. Mientras tanto, intenten resolver, prueben. Si ya resolvieron el cuestionario, esta primera parte, llegar a obtener toda la energía para pasar del punto 1 al punto 4, ya tienen la base para hacerlo. Resolvemos eso primero, ¿ok? Bueno, 20:30 nos encontramos de vuelta. Yo me alejo 2 segundos de la pantalla.
Si alguien tiene alguna duda, me consulta. Profe, profe, ¿Sí? ¿podría volver a la diapositiva donde está la ecuación del rendimiento? Ay, te escucho muy bajo. ¿Me puedes repetir? Sí, podría volver a la diapositiva donde está la ecuación del rendimiento. ¿La de rendimiento? Sí, Por ahora no se preocupen, calculen solamente la energía involucrada. bueno, Solamente energía. No quiero desplazar la filmina por los que no tienen impreso la tabla o que están usando el celular. ¿Ya tenés los valores? llegué a un resultado, pero no sé si está bien. No importa. ¿Te animás a darnos los valores? La energía involucrada de 1 hasta 2. De 1 hasta 2 me dio 430.000 kilocalorías, ¿puede ser? O es un montón. No, no es un montón. A mí también me dio eso. 430.000, ¿y de 2 hasta 3? 504,2. ¿Cuánto? Ah, no. A mí No, me eso no me dio dio. 2.521.000, ¿puede ser? Exacto. 504 es el calor latente de vaporización. Pero acuérdense, siempre fíjense en las unidades. Si ustedes colocan solamente el calor latente, las unidades van a ser kilocalorías por kilogramo. Pero como están trabajando con una masa de 5 toneladas hora, 5.000 kilos hora, tienen que afectar por la masa. Y ahí sí les da Ah, se 2.521.000 multiplica por kilocalorías la por hora. masa. Es masa por calor latente. Ah, no, eso no había captado. ¿Y de 3 hasta 4? ¿Alguien calculó de 3 a 4? El salto de entalpía de 3 a 4
Es el más sencillo de calcular, porque sabemos que en 4 estamos a 350 grados, o sea, 756 kilocalorías. Y partimos de la entalpía del vapor saturado, 656 kilocalorías. O sea, la diferencia de uno menos el otro, 756 menos 656, o sea, 100 kilocalorías, y lo afectamos por la masa de agua, por 5000 kilocalorías hora. Puede ser que 500, 1500. A ver, sí. Ahí lo tienen. ¿Alguien tiene alguna duda, algún valor diferente, algo que no les coincida o no entienden de dónde salió? Bueno, ¿Puede volver a continúo. explicar, profe, Sí, el de 3 a 4? ¿de 3 a 4? Ok, un segundito. Yo lo que necesito es este salto de entalpía. ¿Mm? Sí, El punto 3, ¿cuál es la entalpía en el punto 3? Es la entalpía del vapor saturado. ¿Cuál es la entalpía en el punto 4? Es la entalpía del vapor sobrecalentado. ¿Qué diferencia, cuánta energía yo aporté? Va a ser la diferencia entre los dos. 756 menos 656. Estado final menos estado inicial. Ese es el delta de energía que yo estoy aportando. Pero ese es el delta de energía que yo aporto por kilogramo. Lo que yo tengo que afectarlo es por la masa total de vapor. A ver, un segundito. Cambio a la pluma. A ver qué tal me sale esto. Esto va a ser igual a la masa de vapor por la entalpía del vapor sobrecalentado, o vamos a poner la entalpía de... Esto va a ser igual, ay, por favor, a la masa del vapor por la entalpía en el punto 4 menos la entalpía en el punto 3. La entalpía en el punto 4 es 756. La entalpía, porque es la entalpía del vapor sobrecalentado. La entalpía en el punto 3 es 656 kilocalorías, porque es la entalpía que tiene el vapor saturado. La diferencia de entalpías es la energía que yo aporté para lograr ese salto de sobrecalentamiento. claro, ahí me acordé de lo que había explicado antes. Está, profe, gracias. Ok. Bueno, continuamos. Ahí ya tenemos la energía de los 3 saltos, las 3 etapas. La suma de las 3 me va a dar 3.452.500 kilocalorías hora. Espera un segundito, voy a borrar todas las entradas. Estas 3 millones de kilocalorías son la cantidad de energía que toma el vapor para pasar del punto 1 al punto 4. Ahora tenemos que calcular cuánto combustible involucra. Para eso utilizamos el rendimiento de la caldera. Este término ya lo tenemos calculado. La energía que me aportó el combustible, ¿cuál va a ser? Va a ser la masa de combustible por el poder calorífico. ¿Sí? Como yo el rendimiento tengo, porque el rendimiento es dato en el problema, eso me faltó acá. Bueno, en la filmina anterior estaba. A ver. Fíjense que el rendimiento es de 85%. Yo lo que tengo que saber es cuánto combustible, y tomemos por ejemplo cáscara de algodón, se utilizaría. Tengo el cálculo de energía, tengo el rendimiento es dato, N es igual a 85%. Uy, por Dios. Es difícil borrar, es difícil escribir acá.
el rendimiento es 85%. ¿Sí? Y el poder calorífico lo tenemos de tabla. ¿Cuál es la idea del problema? Que ustedes comparen por lo menos dos combustibles. Tomen cáscara de algodón y GLP, o cáscara de algodón y fuel oil o gas natural, o sea, valores bastante diferentes. ¿Mm? Obviamente que van a tener que consumir más combustible del que tenga poder calorífico de valor más bajo. Se van a necesitar muchos más kilos o más toneladas de cáscara de algodón que de GLP, por ejemplo. ¿Mm? ¿Quieren calcular de cáscara de algodón a ver cuántos kilos tienen que quemar? Recuerden que la primera parte ya la tienen calculada. Solamente tienen que obtener este valor de B. Calculen para la cáscara de algodón y cuando tengan el valor me avisan, me lo dictan. Bueno, si reemplazan B y WS, o la masa y el poder calorífico del combustible en la ecuación del rendimiento, y despejan la masa de combustible, les da que necesitan 900 kilos de combustible para obtener 5 toneladas de vapor. Con esos parámetros termodinámicos, o sea, con esa presión y esa temperatura. ¿Mm? Este es un problema típico de calderas. O sea, tenemos los datos termodinámicos de la caldera y tenemos que encontrar, por ejemplo, cuál es la masa de combustible que vamos a necesitar. ¿Alguien tiene una duda o puedo pasar a la filmina siguiente? Ya prácticamente ya terminamos. Es para cerrar el tema nomás. Bueno, pasamos a la siguiente filmina. Estos son los 3 problemas de caldera que yo les preparé que lo tienen subido en el campus. El taller es más largo, solamente les voy subiendo de a poco los problemas para ir tocando de a poco lo que es balance de energía. El problema 1 es el que ya resolvimos. Este es el que tenemos acá en la filmina. Ustedes lo tienen ya en la filmina que está subida en el campus, en el PowerPoint. Ahora vamos a ver, en el problema 2 nos pide repetir el cálculo anterior, solamente que vamos a cambiar los parámetros termodinámicos y la cantidad de vapor. O sea, en vez de generar 5 toneladas hora, vamos a generar 15 toneladas hora. Y en vez de estar trabajando a 5 bar y 350 grados Celsius, vamos a aumentar la presión de trabajo, vamos a ir a 10 bar, pero vamos a trabajar a menor temperatura, a 300 grados del vapor sobrecalentado. El rendimiento aumenta, va a 90%, y se opera con agua de alimentación a 80 grados Celsius. Y vamos a utilizar gas natural. La idea es que hagan el problema número 1, planteen
con el gas natural, con los datos de gas natural, planteen el número 2 con gas natural y comparen los resultados de combustible, a ver cuánto combustible se necesita. Pero no es solamente la masa de combustible lo que me interesa que ustedes calculen. Hay algo fundamental que quiero que vayan observando. Vean las magnitudes de estas energías. El pase de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Vean qué diferencia hay entre trabajar con una caldera que opera a 5 bar, o a 10 bar, o a 50 bar. Vean cómo cambia, cómo son las magnitudes, cómo es la relación entre el calor sensible y el calor latente cuando trabajamos a alta presión o a baja presión, a una temperatura alta de sobrecalentamiento o a una temperatura baja de sobrecalentamiento. Y eso lo vamos a ir analizando en la clase que viene. Fíjense que en el problema 3 también trabajamos sobre GLP, sobre gas natural. Tenemos 85% de rendimiento y acá vamos a analizar dos condiciones. En la primera condición se genera vapor a 25 bar y 300 grados Celsius, y el agua de alimentación, o sea, entra como líquido subenfriado a 50 grados Celsius. En la condición B, generamos vapor a presión más baja, a la misma temperatura de sobrecalentamiento, pero se alimenta con agua a mayor temperatura. Comparen los resultados. No me interesa que me digan se consume tanto combustible y tanto combustible. Ok, sí. Variamos el consumo de combustible, es lógico. Pero lo que me interesa es que vean por qué la variación de combustible. ¿Qué pasa con el calor latente? ¿Va a aumentar, va a disminuir? ¿El calor sensible aumenta, disminuye? Ese es el juego que quiero que vayan analizando para la clase que viene. La clase que viene yo voy a presentar los resultados de los 3 problemas, o mejor dicho del 2 y del 3 porque el 1 ya lo tenemos, y lo vamos a analizar. Y después continuamos con lo que es balance de energía. ¿Alguna consulta? Bueno, todo el material ya lo tienen habilitado en campus, esta filmina, los problemas del taller. Lo ideal es que vayan resolviendo en forma individual o si pueden grupal los 3 problemas. Pero traten de resolverlo los 3 haciendo énfasis en mirar qué es lo que pasa. La mejor herramienta siempre es graficar. Tracen la curva a mano alzada, ubíquense con los puntos, dónde está el 1, dónde está el 2, dónde está el 3, el 4, ubiquen los puntos en la tabla y a partir de ahí empiezan a volcar datos al problema. Pero ubíquense con el gráfico, siempre realizan el gráfico, porque el gráfico les va a decir en qué estado está terminando el vapor y les va diciendo cómo ir calculando las energías. Después se va a ir complicando un poquito más, así que arranquen con el gráfico y el uso de tablas. Si no tienen ninguna duda, dejo de compartir mi pantalla. Ok. No, profe, ninguna duda por mi parte. José, a todos. Sí, hermano. Bueno, no sé si alcanzaste a ver, la semana que viene hay una actividad una charla sobre las habilidades blandas, que Sí. es a las 18, es para de la UTN. Sí, se lo vi. Así que esto es un poco también la consulta para los alumnos, ¿no es cierto? De participar, o sea, hay que inscribirse, yo les he mandado por WhatsApp los enlaces. Así que está esta opción, ¿no es cierto? Esta actividad que también podríamos realizar. Ustedes ya lo hemos hablado en la primera clase, ¿no es cierto? Y también estuvimos hablando hoy al principio sobre
bueno, la charla de la gente de Intecnor, de la importancia de las habilidades blandas, como dicen, como se llaman, los soft skills o algunas otras términos que se utilizan. Y en los nuevos estándares están digamos, las actitudes sociales, ¿no es cierto? Así que es también una consulta a ustedes para si están interesados en participar. Obviamente que si están interesados van a tener que inscribirse a través del enlace que se les dio y el código QR. Ustedes tienen clases antes, esto le pregunto a los alumnos, a las 18. No, profe. Bueno, entonces yo creo que espero que ustedes se manifiesten a través del WhatsApp o sobre todo por este medio que es mucho más rápido, ¿no es cierto? Si están interesados en participar y en función de eso decidiremos si damos clases o participamos de la actividad. Bueno, si no hay otras cosas, Laura, José, ¿tienen algo que agregar? No, nada que agregar por mi parte. José, para Yo cerrar. tampoco. Por mi parte, está todo. Bueno. Cualquier consulta que quieran hacer o alguna clase de apoyo o de consultas, me avisan y planificamos también para lunes o martes de la mañana. Antes, en esta semana se me complica mucho, pero la semana que viene sí puede ser. Sí, la verdad que yo también estoy muy complicado esta semana. Lo que iba a decir del video, o sea, yo estoy grabando la clase, así que la voy a subir a YouTube y también la voy a subir, lo voy a mandar a través de un enlace a través del correo electrónico para ver de cualquiera de las dos maneras, nosotros la puedan ver. O sea, esto para los que quieren repetir de vuelta la clase y para los que no estuvieron y que de pronto se comunican con ustedes como compañeros, que lo voy a subir por las dos maneras. Yo sé que algunos preguntaron hoy que decían que no podían acceder a la clase, cómo íbamos a subir el video de la clase. Bueno, si no tienen más, buenas noches para todos y nos estaremos viendo o en la clase o en la reunión la semana que viene. Buenas noches, hasta luego. Bueno. Hasta luego.